Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el siguiente panel para continuar con este segundo encuentro nacional de admisión universitaria, una admisión centrada en la cultura de la evaluación, retos y oportunidades. La línea temática de este panel es políticas integradoras y el tema adecuaciones inclusivas en atención a la discapacidad en la admisión universitaria. Contamos con unos expertos que nos acompañarán el día de hoy. La profesora Ethel Maldonado Molina, de nacionalidad hondureña. Sus estudios en técnico universitario en terapia funcional, es licenciada en psicología y licenciada en fisioterapia. Su experiencia laboral, la licenciada Ethel Maldonado actualmente se desempeña como coordinadora de la carrera de terapia funcional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido docente en dicha carrera por más de 18 años y actualmente es profesora mentora de la UNA. Ha laborado como fisioterapeuta de la Clínica Integral de Terapia Física y Ocupacional desde el año 2009. Ha brindado asesoría ergonómica en diferentes organizaciones y consultora de proyectos de abordaje integral a la discapacidad. Ha participado en brigadas de rehabilitación a nivel nacional e internacional, así como facilitadora de grupos de apoyo terapéutico en salud mental, Alzheimer y otras discapacidades. Con un aplauso recibimos a la profesora Ethel Maldonado. Presentamos ahora a la licenciada Rita Elena Tamachiro Nakamura, de nacionalidad peruana. Sus estudios, licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, candidata al Máster de Psicometría y Evaluación Educativa. Su área de especialización es en Psicología Clínica y Educativa. Su experiencia, la licenciada Rita Tamachiro actualmente se desempeña como coordinadora nacional del proceso de identificación estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con más de 23 años de experiencia en la formación de profesionales de la carrera de psicología, al igual que la atención psicológica en clínica privada. Ha participado en investigaciones con la Organización Panamericana de la Salud y fue miembro del equipo creador de la dirección del sistema de admisión de la UNA. Con un fuerte aplauso recibimos a la licenciada Rita Elena Tamachiro. Recibimos también al doctor José Antonio Rodríguez Arroyo, de nacionalidad estadounidense y reside en Puerto Rico. Sus estudios, licenciatura en Biología y en Educación, con una maestría en Educación Especial y maestría en Administración Educativa y un doctorado en Educación. Su experiencia laboral, el doctor Rodríguez Arroyo actualmente se desempeña como director de Desarrollo de Mercados para Latinoamérica en el College Board de Puerto Rico. Del año 2011 al año 2017 estuvo adscrito al Tecnológico de Monterrey como profesor de varios cursos de la maestría en Administración de Instituciones Educativas y en cursos de investigación de las maestrías en Educación en Línea y del doctorado en Innovación Educativa, así como en la dirección de la maestría en Administración de Instituciones Educativas y del programa de graduados en Educación y Humanidades. Asimismo, se ha desempeñado como profesor colaborador extranjero en Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Fue director institucional de Servicios Académicos y Estudiantiles de Educación a Distancia en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Participa en las redes Reintegra e Interleader, dirigidas al apoyo a directores escolares establecidos en México. En sus publicaciones aborda el tema de la dirección escolar, la inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales y por los pasados 4 años ha participado en proyectos y publicaciones relacionadas a la tecnología e innovación educativa. Con un aplauso recibimos al doctor José Antonio Rodríguez Arroyo. Le recordamos a la audiencia que los edecanes estarán en los laterales del salón
con el formato para las preguntas. Por favor, ellos se les harán entrega para que al final podamos nosotros hacer las preguntas a nuestros invitados. Para iniciar, vamos a hacer la pregunta generadora a nuestros invitados. ¿Qué elementos deben considerarse a fin de brindar una atención inclusiva a las personas con discapacidad en la admisión universitaria? Los dejo entonces con la licenciada Ethel Maldonado. Bueno, buenos días a todos. Pues es un honor estar acá y contestando a esa pregunta que acaban de formularnos y cuáles son esos aspectos que tenemos que tomar para poder realizar una adecuación pues pertinente en estos procesos de admisión a una persona con discapacidad. Primero tenemos que empezar con enfoques o los enfoques que hemos estado manejando a nivel internacional y en nuestro país. Entender cada uno de estos enfoques es muy importante porque muchas veces caemos y seguimos en ciertos enfoques que no benefician los procesos de inclusión. Primero, habla la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, habla sobre 4 enfoques importantes. Uno es el enfoque de beneficencia, que es cuando este enfoque considera a la persona con discapacidad más para hacer acciones de bondad o también mantener a una persona que no puede o que tiene una discapacidad. Este enfoque de beneficencia generalmente también está relacionado con ese término de especial. Generalmente llamamos a las personas con discapacidad como personas con retos especiales, personas con necesidades especiales, personas con capacidades especiales. Pero creo que todos acá tenemos retos especiales, todos acá tenemos necesidades especiales y todos acá tenemos capacidades especiales. Es decir, que eso nos hace diversos a todos. El término que se está utilizando y que está siendo aceptado a nivel internacional es el de personas con discapacidad y de hecho ha sido un término que va evolucionando y posiblemente en unos años más adelante también va a evolucionar. Este enfoque también se relaciona mucho y es el otro que también se está utilizando más, es el enfoque médico. El enfoque que nos habla puramente de un diagnóstico. Esta persona tiene retardo mental, por ejemplo, que ya término tampoco que se está utilizando. Tiene una paraplegia y lo enfocamos únicamente en el diagnóstico que tiene esa persona, lo encajonamos en un diagnóstico médico y no podemos salir de ese diagnóstico. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el tiempo o a través del tiempo? Si esta persona tiene ese déficit cognitivo, no puede estudiar en la universidad. Si tiene un problema de movilidad porque anda en silla de ruedas o es una persona ciega, no puede estudiar tampoco en la universidad, porque nos basamos en un enfoque médico puramente. Y también ya más relacionado y más enfocado a esa parte de derechos humanos empieza a existir, y son más nuevos estos enfoques, el social y el enfoque de derechos humanos, empiezan a hablar del entorno, de cómo la discapacidad se relaciona también con el entorno y esa discapacidad se hace más limitante porque mi entorno no me está proporcionando la accesibilidad desde una estructura como una rampa hacia otras adecuaciones más pues específicas, ya sea a nivel laboral o educativo. Este enfoque en sí habla también, o hablaba, el enfoque social, de que la persona estaba en desventaja.
Es decir, estaba en una desventaja social con respecto a otras personas, pero ya se empezaba a hablar o se empieza a hablar de políticas, se empieza a hablar un poco más de derechos, se empieza a hablar de procedimientos. En sí, pues ya empezamos a involucrar un poco más a la persona con discapacidad en este enfoque. Pero el que está y el que hacia el que todos aspiramos y nuestra universidad está aspirando es hacia el enfoque de derechos humanos. Es un enfoque donde respetamos la diversidad en sí y por ende también a las personas con discapacidad según ciertas también pues según sus limitaciones, qué es lo que pueda llegar también a hacer o puede hacer, pero ya más de una manera científica. Y sobre todo, siempre prevaleciendo ese criterio de igualdad, de equidad, en donde todos tenemos el derecho, en este caso, a una educación. Y otro de los puntos importantes para terminar de contestar esta pregunta es justamente realizar una clasificación de la discapacidad como tal para saber bien qué se necesita adecuar en esa persona. Y aquí es donde les invito a leer y a que lo pueden bajar, en el internet está, es un libro que es de fácil lectura, para el inicio y que nos demos cuenta que ya existe un lenguaje unificado y estandarizado a nivel internacional para describir no solamente la discapacidad, sino también hay una descripción en los estados de salud o los relacionados a la salud. Y es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Se llama o lo conocemos más como CIF. La CIF nos da ese parámetro de qué nosotros podemos realizar o cómo nosotros podemos también adecuar, llámense desde una casa, por ejemplo, cómo vamos a adecuar una casa para una persona con discapacidad, cómo vamos a adecuar un lugar de trabajo, cómo vamos a adecuar la universidad, no solo en la parte de espacio físico, sino también en ese aspecto de desarrollo curricular, esas adecuaciones pertinentes que se deben de hacer y no caer en ese enfoque de beneficencia de decir, pobrecito, lo vamos a pasar porque tiene una discapacidad. ¿O qué hago yo como docente para poder hacer esta adaptación? Mejor no me quiero complicar y simple y sencillamente o le pongo una nota o no le hago un trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que ir también viendo que sí existen adecuaciones y que pues es importante trabajar en equipo y creo que eso lo vamos a ir abordando más adelante. Y este esquema está en ese documento, igual lo pueden encontrar también de fácil acceso. Y la CIF básicamente trabaja en este esquema. Todo inicia por un problema de salud, ¿ok? Por un problema o un trastorno o una enfermedad, ¿sí? Eso me genera, es mi deficiencia y eso me genera una discapacidad, ya sea temporal o permanente. En este caso, la CIF y los profesionales que trabajamos en este ámbito de la rehabilitación, pues primeramente nos basamos, sí, en esa parte médica, porque no la podemos obviar tampoco. Ahí todas las personas con discapacidad, todos nosotros en general ocupamos hacernos un examen de sangre de vez en cuando, ocupamos hacernos un chequeo médico, ocupamos exámenes específicos si nos detectan que hay una enfermedad. Y no pensemos en una discapacidad únicamente y exclusiva, solamente que ando en una silla de ruedas o que no puedo ver, sino que hay otras discapacidades. Por ejemplo, ¿cuántos que somos docentes acá no hemos tenido un estudiante que se ausenta porque está con un cuadro depresivo? O llega y tiene un ataque de pánico cuando está exponiendo. Todos. Eso es un trastorno también que me está desencadenando una discapacidad psicosocial y eso no se registra. Me pasa a mí en el aula.
cotidianamente, y uno como coordinador se da cuenta también de muchas cosas, porque quiero cancelar mi asignatura porque tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo bipolaridad, ¿sí? Y esto hace entonces que la persona no se le está dando realmente esa parte de adecuación. Entonces, en este aspecto, las funciones orgánicas son muy importantes. ¿Y qué es lo que está alterado? Voy a dar un ejemplo que creo que es más común y que lo podemos utilizar en general. Si viene una persona, un estudiante, un aspirante a un proceso de PA, primero hay una función orgánica o una estructura que está dañada. Por ejemplo, el ojo, la visión. Eso nos enfocamos primero. Hay problemas visuales de problemas visuales. Estamos los de baja visión y están las personas que son ciegas totales, ¿no? Eso nosotros lo consideramos también al momento del proceso de admisión. Se tiene que considerar si necesita o no una prueba ampliada, etcétera, ¿sí? O necesita una prueba que sea auditiva. Ahí termina el enfoque médico, porque después yo tengo que ir realmente a ver la otra parte de las actividades. En esta parte de la actividad yo tengo que valorar la realización de una tarea o acción por parte de un individuo, de la persona, ¿sí? Cómo él está realizando esa actividad. Porque fácilmente puedo decir, ¿se viste? Sí, pero se viste tal vez no solo o necesita apoyo. Sí, pero hay que ver el proceso de cómo esa persona se está vistiendo. ¿Se viste totalmente? Sí, con dificultad. Nosotros nos podemos tardar 10 minutos, él se va a tardar media hora, pero se viste. Entonces la adecuación en ese ejemplo así que les pongo de la vida cotidiana sería adaptar en tiempo, que es lo que se hace también en la prueba PA para personas con discapacidad. Algunas de ellos se les adapta en cuanto a tiempo. Luego hablamos de la limitación en la actividad, que ya es en sí la dificultad que un individuo puede tener en el desempeño y la realización de la actividad. Me baso en las dos cosas, que sí puedo hacer y que no puedo hacer, porque yo tengo que sacar el máximo potencial de lo que también puedo hacer y en base a eso hacer el tipo de adecuación. Por último, también es importante o va dentro de la mano y se miran el cuadro se va relacionando entre sí porque no podemos hacerlos aisladamente. Y en eso hablamos de lo que es participación. Y aquí va la parte de la inclusión. En esta participación, o a lo que nos referimos con lo que es participación, es el acto de involucrarse en una situación vital. Situación vital como lo es el trabajo, situación vital como lo es el estudio, situación vital como lo es incluso comer, ¿ok? Y puedo comer solo en mi cuarto, puedo comer en mí también, en el comedor con toda mi familia. Eso es inclusión, desde ahí empezamos con esa parte. En este aspecto hablamos siempre de lo que podemos y no podemos hacer. En este caso sería en lo que sí está participando la persona y en lo que no está participando la persona. Y hablamos entonces de la restricción en la participación, que son problemas en sí que está teniendo la persona para experimentar e involucrarse en diferentes situaciones. ¿Qué me está impidiendo que esa persona pueda realizar su PA? Por ejemplo, también hay que ver, a veces tenemos no solamente la parte de la discapacidad como tal física, sino también tenemos la parte actitudinal es muy importante. Y esa actitud también me puede estar limitando la participación. Y en este sentido, yo aquí hablo ya de esos factores personales que se pueden también favorecer o no un proceso. También tengo que hablar qué factores ambientales me pueden favorecer o no un proceso. Por ejemplo, sabemos bien
que personas que han estudiado o en escuelas o en colegios, digamos, nocturnos o por radio, a veces también van a tener ciertas limitaciones para poder accesar a la universidad. No digamos si ya tiene una discapacidad y no digamos si es de la Mosquitia, si es de otro lugar también donde no hay un acceso a la educación. Todos esos también son factores ambientales. La parte económica, la parte familiar es muy importante. Hay padres que se apoyan, hay padres que no apoyan. Y todo lo que ha venido también antes de entrar a lo que es una prueba como lo es la PAA. Esto básicamente contestaría un poco pues, a esa pregunta detonante de inicio mío, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora escucharemos a la licenciada Rita Tamachiro con su intervención. Muy buenos días, muchísimas gracias. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició en la Cuarta Reforma todo lo que es este proceso de admisión desde el 2006, como lo estábamos viendo ayer, y ya se han realizado 40 procesos, creen ustedes, ¿verdad?, de admisión. Cuando nosotros vimos la pregunta, ¿qué elementos deben considerarse a fin de brindar una admisión o una atención inclusiva a las personas con discapacidad en la admisión universitaria? Estuvimos reflexionando sobre cuáles son estos fundamentos de esta atención que la Dirección de Admisión utiliza, ¿verdad?, para lo que es la admisión. Lo primero que se hizo desde que estábamos tratando de darle cuerpo a este proceso es que las personas con discapacidad eran para nosotros sujetos con derecho. ¿Qué quiere decir? Que son personas con derecho y potencialidades. Que en el proceso de admisión se fomenta lo que es la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, ¿verdad? Solo déjenme ver aquí. Entonces, como sujetos de derechos, le estaba diciendo, ¿verdad?, que promocionamos lo que es la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Todo esto, ¿verdad?, nos lleva a realizar lo que según la Convención Internacional de Personas con Discapacidad recomienda, que son los ajustes razonables. ¿Qué son estos ajustes razonables? Son todas las modificaciones o adaptaciones que son necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿verdad?, que realizan la prueba. Y esto entonces nos lleva a cuál es el propósito de una adecuación o a un ajuste razonable, o como en College Board les dicen, acomodo, ¿verdad? Son todas aquellas, ¿verdad?, acomodos, adecuaciones que minimicen el impacto de los atributos del examinado que no son relevantes al constructo que se está midiendo, ¿verdad?, y que permite entonces igualar las condiciones de aplicación de los aspirantes de forma que la adecuación genere una condición de equivalencia con el resto de los aspirantes. O sea, sí es importante que nosotros veamos todos aquellos elementos o ambientes que van a proporcionar que la persona tenga una aplicación de una prueba en igualdad de condiciones, en el sentido de eliminar todo aquello que pudiera, por su discapacidad, interferir en lo que mide la prueba. Pero un aspecto muy importante también para la Dirección de Admisión es mantener lo que es la validez de las pruebas estandarizadas. Ya desde ayer College Board nos está explicando a qué se está refiriendo con pruebas estandarizadas. Lo que nosotros tenemos que ver aquí es garantizar que la validez del instrumento que se está utilizando, ¿verdad?, con estas adecuaciones o ajustes razonables, no deben en ningún caso comprometer la calidad de lo que estamos midiendo, de esa validez, ¿verdad?
Esto entonces implica de que nosotros no tenemos que, con las adecuaciones, afectar lo que es la dificultad de la prueba, como decía la doctora Débora esta mañana, ¿no? Que pobrecitos, ¿verdad? Vamos a quitarle o vamos a disminuir la dificultad de la prueba para que así todos logren ingresar, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no es solo por decir, es que esta prueba es válida. No, la validez se da en función de que las puntuaciones que obtenga esa persona, ¿verdad?, a través de ese instrumento, nos permitan hacer interpretaciones legítimas acerca del nivel de cada persona examinada en función del constructo que estamos midiendo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que cuando nosotros estamos aplicando una prueba estandarizada, aquellas adecuaciones que nosotros estamos realizando no vayan a afectar lo que realmente queremos medir. Si no, no estamos haciendo nada. Si nosotros decimos, ay, pobrecito, mejor que, bueno, que ahí conteste cualquier cosa, mejor no apliquemos nada, porque entonces esos resultados no van a ser válidos, no nos va a dar ninguna información relevante, ¿verdad? Ahora, todo esto, si ustedes ven, Admisión lo ha trabajado siempre intentando ser eficaces, ¿verdad?, con un manejo transparente en el manejo de los resultados, con un respeto para tener un proceso de calidad. Y yo creo que cada una de las personas que ha participado en el proceso lo ha podido comprobar. Y entonces es también un orgullo, ¿verdad?, de parte de todos nosotros que en este momento sea muy reconocido. Pero todo este esfuerzo, ¿por qué lo hacemos? Y entonces es cuando nosotros vemos aquí que nos habla acerca de que este compromiso y desafío con las personas con discapacidad nos va a llevar a un logro del éxito, no solamente que pasen la prueba, lo que es la admisión. Lo que nos interesa es este ingreso, esta permanencia y este egreso de este aspirante que luego se convierte en nuestro estudiante para poder conseguir que se pueda conformar una persona profesional, ¿verdad? Que sea un profesional exitoso. Esa es la función de la universidad. La función de la universidad no es que tengamos un proceso de admisión bonito, es de formar estos profesionales, ¿verdad?, capaces. Y también es nuestro deber con las personas con discapacidad. Por eso es que tenemos que pensar que no solamente, ¿verdad?, vamos a tener que apoyar a la persona con discapacidad en el proceso de admisión, sino durante todo su periodo de estudiante para egresarlo como profesional. Bueno, pero ahora me piden a mí que les relate todo lo que hacemos en el proceso de admisión con estas adecuaciones. Primero decir que las adecuaciones realmente, como adecuaciones o ajustes razonables, se enfocan solo en una parte de nuestro proceso, que es la realización de la prueba. Pero quiero que veamos, que ustedes puedan ver el compromiso que la dirección ha tenido con las personas con discapacidad, ya que en las diferentes etapas de nuestro proceso tratamos de realizar actividades que nos permitan apoyar a estas personas para que puedan tener no solamente, ¿verdad?, una adecuación en el momento de la prueba, sino que se sientan apoyados y acompañados para facilitar todo lo que es su proceso. Bueno, el proceso de admisión, ustedes saben, tienen estas etapas. Empezamos con lo que es la inscripción en la página web, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es donde el solicitante o el aspirante ingresa en nuestra página web para poder llenar una solicitud. En esa solicitud, desde la primera vez, ¿verdad?, que se realizó el proceso, se hizo a través de la inscripción en línea. Fue el primer proceso dentro de la universidad que se realizaba en línea. ¿Se acuerdan ustedes cuando se matriculaban los estudiantes que tenían que acampar ahí para poder hacer fila, para poder lograr la matrícula y tenían que pelearse? Y era un relajo total. La admisión desde la primera vez fue en línea, lo que permitió que las personas no tuvieran que llegar al centro para realizar el proceso, sino que desde su casa o lo que había antes en ese tiempo en los cafés internet pudieran realizarlo, ¿verdad? Desde ese momento ya había dentro de esta solicitud una
parte especial donde se trataba de identificar si había una persona con discapacidad, qué tipo de discapacidad, para poder así prepararnos al momento de que fuera a realizar la prueba. Esto ha sufrido pues varias revisiones, se han hecho varias revisiones. La primera vez la persona tenía que escribir. Miren, ustedes no se imaginan toda la cantidad de cosas que leímos cuando a la persona le preguntábamos qué tipo de discapacidad tenía. Como les comentaba aquí, del que yo más recuerdo, uno que decía que era discapacitado porque le gustaba la filosofía, que tenía que ver con… Bueno, ¿verdad? Entonces tuvimos que mejorar eso, después fueron desplegables donde solamente podían escoger unas. Luego vimos que era muy limitado eso, ¿verdad? Después se fue ampliando y con todo esto de la clasificación, pues se ha seguido mejorando esto, ¿verdad? La segunda etapa es el proceso de pago en el banco, cuando ya con su número de solicitud el aspirante va a en los bancos autorizados realizan lo que es su pago, ¿verdad? Una vez que se da esto, ya sabemos realmente quiénes son los aspirantes, qué condiciones tienen, que van a realizar la prueba. Yo recuerdo que en el primer tiempo casi teníamos que ir revisando uno por uno, ¿verdad? Y ir escribiendo y enviándoles al personal de Procenet, de BOAE, ¿verdad? Que nos ha apoyado desde la primera vez, para que ellos pudieran investigar si realmente esta es la discapacidad, porque de repente nos aparecían 600 personas con problemas de visión. Y era difícil que entendieran que si yo, por ejemplo, tengo miopía, tengo astigmatismo, ¿verdad? Pero con mis anteojos yo puedo ver, eso no me limita para realizar la prueba. Entonces, ellos tenían que llamar, entrevistar a todas estas personas para definir si realmente existía o no la discapacidad. Y después tenían el Departamento de Informática Educativa estar pendiente cada cierto tiempo, ir viendo a aquel que pagaba, ir informando para que puedan hacer la investigación, la entrevista. Y me han dicho que ahora han creado un nuevo módulo que les permite a las personas de Procene estar consultando. Ya no dependen de que se les envíe, sino que todas estas innovaciones, como lo estaba explicando ayer el doctor Rodríguez Arroyo, se están realizando, ¿verdad? Bueno, después de eso nos viene la etapa de lo que es la habilitación. La habilitación es el momento en el cual los aspirantes se presentan al centro donde eligieron realizar la prueba para presentar sus documentos, tomarse la fotografía y poder recibir lo que es su credencial, que es el documento que les habilita para poder ingresar este día de la prueba, y también su guía de estudios para prepararse en lo que es la PA. Esto de aquí también, ¿verdad? Procene los acompaña y una vez que ya los identifica, entonces se les cita un día y se hace una atención personalizada y especial. Las personas ingresan por un lugar, ¿verdad? Se les atiende inmediatamente, siempre y cuando cumplan los requisitos, porque aquí no es de que pobrecitos, ellos para nosotros no son pobrecitos, son personas que tienen que cumplir sus requisitos y en función de cumplir sus requisitos, sí se les facilita en el proceso lo que se le puede, ¿verdad? Una vez con eso, entonces se le imprime la credencial. La credencial también antes no identificaba a las personas que tenían una discapacidad. Por eso del temor de que siempre, ¿verdad? Ay, no, de que nos van a decir que somos discriminados. No, se identifica porque una vez que esta persona aporta esta credencial, cualquier personal de apoyo, personal de seguridad y todo, ¿verdad? Inmediatamente sabe ya cómo ayudar a esta persona para el ingreso, ¿verdad? En el momento de la realización de la prueba, que es en la siguiente etapa, ¿qué es lo que hacemos? Ellos ingresan por un portón especial, personal de Procene los recibe, tienen un busito donde se les va a llevar, ¿verdad? En el momento de la realización de la prueba, pues ya Procene ha tenido en el tiempo de habilitación, les realizan un propedéutico y aunque la persona pueda decir, yo tengo este tipo de discapacidad, con este propedéutico realmente ven cuáles son los tipos de adecuaciones, porque una persona, digamos, puede ser de baja visión, entonces sí, tenemos tipografía grande, por ejemplo, pero de repente esta persona no solamente necesita eso, sino que no puede escribir. Entonces ya no es una adecuación por la discapacidad que puso, sino también, como decía aquí nuestra compañera, vemos qué cosas puede hacer o no puede hacer. No es solo la discapacidad, sino aquello que realmente puede o no puede hacer. Entonces las adecuaciones van en función de eso.
Una vez entonces que ya tenemos realmente cuál es el problema de la persona que viene a hacer la prueba, entonces se les identifica aulas especiales. En un principio recuerdo que se hacían en aquellos espacios que tenía Procene, allá en el laboratorio, en el B1, es verdad, que realmente no eran. Cuando yo fui a conocer ahí, había que subir unas gradas, eran unos espacios pequeñitos, pasando entre el montón de máquinas, ¿verdad? Que es un laboratorio de ingeniería, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? No, entonces se pasó a la 1, ¿verdad?, para que ahí se pudieran tener la mayor cantidad de aulas posibles para poder definir, en función del tipo de discapacidad, las aulas especiales. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, la universidad ha seguido progresando y ahora tenemos todo un edificio, ¿verdad?, el H1, donde, en Ciencias de la Salud, donde las aulas tienen ya características, el ambiente específico para la atención específica de los distintos tipos de discapacidad. Entonces, eso ha permitido que la atención aún sea mucho más especializada durante la aplicación de la prueba. Bueno, las otras etapas, lo que es la consulta de resultados y la rectificación de datos, pues son momentos en los cuales el aspirante consulta lo que es en la página web, sus resultados, sabe su puntaje y si ha sido admitido o no a lo que es la carrera que ha elegido. Entonces, vemos que para lo que es las adecuaciones, tenemos los medios adaptados, como ya los dije, por ejemplo, ¿verdad?, desde la primera vez que se aplicó la prueba College Board nos proporcionó lo que es la tipografía grande para personas de baja visión, donde las letras son mucho más grandes, son de este tamaño. Yo creo que ustedes, si han participado, lo han visto, ¿verdad? Pero también nos proporcionó de cassette, donde estaban en audio lo que es la prueba. Y el muchacho entonces tenía un escribiente que les permite ir llenando. Eso todavía se hace, solo que ahora son CDs, ¿verdad? También en cuanto a los espacios, como ya les había comentado, los edificios, las aulas específicas, ¿verdad? El tiempo adicional. En cuanto al tiempo adicional, esto es muy importante. Aquí no es cuánto yo quiero o cuánto le parece a usted. Los tiempos adicionales están en función de lo que los constructores de las pruebas nos dicen que va a mantener la validez y la confiabilidad. También lo que son las pausas, ¿verdad?, que hay que darles a ellos, o lo que es también los momentos para medicación, ir al baño. Y el otro aspecto es el personal. El personal, ustedes saben que hay escribientes, hay aplicadores específicos para ellos, hay intérpretes de lenguas, ¿verdad? También tenemos personas que leen en lo que es esta aplicación. Si nosotros vemos durante todo este tiempo, aplicando esto, ¿qué es lo que hemos obtenido en estos 13 años de aplicar las pruebas? Primero, que se han evaluado 705 aspirantes con discapacidad, 378 han sido admitidos, por lo que representa el 54% de admisión de esta población. Los tipos de discapacidad evaluadas son visuales, baja visión severa, ceguera total, discapacidad auditiva como hipoacúsicos y sorderas, discapacidades motoras, que es todo tipo de movilidad reducida, y otros problemas como lo que es los problemas de aprendizaje, la discapacidad intelectual y el espectro autista. Y los aspirantes con movilidad reducida han logrado un 100% de admisión, y los que menos hemos tenido en cuanto a porcentaje de admisión son los sordos, que solamente un 12%. Ahora, cuando nosotros realizamos este proceso de admisión, ¿verdad?, si ustedes ven cuando yo encontré esto me llamó mucho la atención, cuando va desde la exclusión hasta la inclusión. Estuvimos haciendo una reflexión que durante lo que es el proceso de admisión en la aplicación de la prueba, realmente nosotros tenemos lo que es la integración, porque para nosotros no nos funcionaría aplicar las pruebas de una persona sorda junto con el resto de personas. Entonces nosotros realmente realizamos una integración en ese momento, pero sí, con esto propiciamos lo que es la inclusión del aspirante o nuevo estudiante a lo que es la educación superior. Bueno, ya como consideraciones finales, ¿verdad?, tenemos que la universidad reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y que se tiene un compromiso para ofrecer lo que es condiciones de equidad en las evaluaciones de admisión, sin comprometer la validez y confiabilidad de las pruebas.
y así poder contribuir a lo que es el ingreso a la permanencia y el egreso a la universidad. Como segundo punto, que las universidades, cuando se comprometen con lo que es la implementación de servicios a estos programas de atención, el estudiante con discapacidad debe de prever lo que es la dotación tanto de recursos humanos y económicos para llevar a cabo, ¿verdad?, todo lo que es esta atención, la de las personas con discapacidad. Y ha sido muy importante conformar equipos multidisciplinarios para las diferentes unidades, con las diferentes unidades de la universidad, como dijimos, Procene, ¿verdad?, el Departamento de Rehabilitación, ¿verdad?, y otros muchos actores, lo que ha permitido la sostenibilidad. Para nosotros sería muy difícil que Admisión, con su poco personal, tuviera que estar atendiendo a las personas, ¿verdad?, llamando, viendo qué tipo de discapacidad, cuando no tenemos la formación para eso. Pero gracias a Dios tenemos personas formadas dentro de la universidad que colaboran, ¿verdad?, en esta atención. Aunque las adecuaciones para las personas con discapacidad, ¿verdad?, se emplean en el momento de la aplicación de las pruebas, lo que es la DCA con su filosofía de mejora continua, ¿verdad?, y se ha preocupado por crear siempre procedimientos. Después de cada aplicación realizamos una evaluación y eso nos permite ver qué problemas tuvimos, qué fallas tuvimos y se mejoran. Y esto ha permitido entonces crear siempre nuevos procedimientos en cada una de las etapas, ¿verdad?, del proceso de admisión, para así mejorar lo que es el servicio en la universidad a las personas con discapacidad sin costo extra. No hay un costo extra, ¿verdad?, porque el aspirante vaya a utilizar un macrotipo o vaya a utilizar un CD, ¿verdad? Nada de eso es un costo extra para el aspirante. Las adecuaciones en las pruebas en la UNAP promueven lo que es la inclusión de las personas con discapacidad a la educación superior. Ser firmes en mantener lo que es el respeto y ofrecer las oportunidades no es igual a permitir todo por lástima en el trato a las personas con discapacidad, ¿verdad? Ahora, entender que las adecuaciones se dan en el ambiente y no en el contenido de las pruebas. Si no, perderíamos lo que habíamos dicho, ¿verdad?, de validez y confiabilidad. Es importante el acceso a la información. Necesitamos tener este tipo de información para que las personas con discapacidad sepan que dentro de este proceso tienen un apoyo, que van a estar con ellos acompañándolos. Y por último dice, es necesario establecer la comunicación y colaboración entre el nivel educativo medio y superior para lograr un trabajo conjunto y planificado para conocer y preparar y así brindar lo que es una mejor estructura a los estudiantes que luego van a ser los que vengan a realizar un ingreso a través de un proceso de admisión, ¿verdad? Sabemos que esto es importante, pero la dificultad que tenemos es que tenemos 3 procesos al año y estar haciendo esto, ¿verdad?, en 3 procesos. Entonces sí tenemos ahora como reto que ver cómo podemos relacionarnos con las instituciones de media para ir preparando, no 1 mes, 2 meses antes de hacer la prueba, sino con un mayor tiempo que nos permita un mejor diagnóstico o que el muchacho vaya utilizando estas adecuaciones y vaya aprendiéndolas, ¿verdad?, y cuando venga la prueba ya sea algo mucho más conocido para ellos. Y por último, ¿verdad?, nos dicen que la vista es función de los ojos, pero la función es función del corazón. Y esto lo dijo Helen Keller, pero también un proverbio chino nos dice que una visión sin acción es un sueño, pero la acción sin visión es una pesadilla. Muchísimas gracias. Luego de la participación de la licenciada Rita Tamachiro, dejamos la palabra al doctor Arroyo. Gracias. Mire, ven. Sí, okay, sí. Ya. Ahora sí. Ya le andaba robando el micrófono. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este tipo de sesiones. Me da muchísimo gusto pues dirigirme a ustedes ahora desde otra de las áreas que he tenido el privilegio de trabajar, y es el área de la atención a la discapacidad
o específicamente en el tema de educación, como conocemos, la educación especial. Y ligado a esta experiencia, entonces, con estos procesos de admisión, pues voy a presentar a ustedes un elemento de una perspectiva internacional de este tema, y lo voy a hacer desde dos áreas. Desde el área de la normatividad, entiéndase a las leyes, a las políticas públicas, con un ejemplo internacional, y desde el punto de vista de la práctica, de cómo se implementa, de cómo se lleva a cabo este tipo de atención, específicamente en el rubro que nos atañe en el College Board, que es el proceso de examinación como uno de los criterios para los procesos de admisión. Y aquí entonces quiero reforzar la idea de que el ejemplo que voy a presentar a continuación, que es el ejemplo de la normatividad de la ley que tiene que ver con este tema que estamos atendiendo, pues lo presento como un ejemplo, como eso mismo, como un ejemplo, como una guía. Definitivamente hay recursos más internacionales, como el documento que nos comparte y nos menciona la licenciada Ethel, que es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que busca precisamente es homologar esta comunicación, homologar los procesos a nivel internacional y a nivel global. Pero, por otro lado, pues tenemos estos ejemplos de normatividad que nos puede en algún momento servir como una guía en los procesos que tengamos, que queramos innovar o que necesitemos desarrollar desde cero en nuestras organizaciones e instituciones. Y este ejemplo es el American with Disabilities Act. Sabemos que muchas organizaciones de Estados Unidos pues han servido de guía y de base para muchos procesos, como es el American Psychological Association, que tiene el manual de escritura académica APA y que pues es utilizado a nivel internacional para procesos de escritura académica, o el documento de psiquiatría, el DSM-4, que ya está en su versión DSM-5, que recoge también algunos aspectos relacionados a los diagnósticos, a los tratamientos, a las características relacionadas a las condiciones psiquiátricas. Eso como algunos ejemplos. Pero específicamente esta normatividad llamada American with Disabilities Act es una ley federal de Estados Unidos, fue creada en el 1990 y como es federal, pues aplica a todos los estados y a los territorios de Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico. Y a grandes rasgos lo que busca esta legislación es prohibir la discriminación de personas con discapacidad con base a esa discapacidad. La discriminación por otros temas de raza, por temas de género, de sexo y demás, lo cubren otras leyes, pero esta ley me trabaja exclusivamente el tema de la discriminación por la discapacidad y va a definir la discapacidad como este impedimento físico, mental, que sustancialmente limita al individuo en una o más de las actividades de la vida diaria, tales como trabajar, caminar, escuchar, ver, o la limitación de valerse por sí misma, antecedentes de impedimento y aquellos considerados por otros al tener una limitación. Y entonces vemos como algunos de los conceptos pues se parecen a los que hemos usado aquí, otros pues pudieran ser un poco diferentes, pero lo importante es que sepamos que al final del camino van dirigidos al mismo propósito y van dirigidos a buscar una mejor atención para esta población. Y esta ley en específico va a cubrir diferentes áreas, no solamente el área educativa, trabaja lo que es el empleo, los programas y servicios del gobierno estatal y local, el acceso a los lugares públicos y establecimientos comerciales, las telecomunicaciones y otros requisitos misceláneos del diario vivir de todas las personas. Es un área muy abarcadora, es una ley muy abarcadora y que está muy ligada a que su cumplimiento defina, en el caso de las instituciones educativas, las acreditaciones, el recibimiento de fondos federales. Entonces está en juego muchas cosas para las instituciones el no cumplir con este tipo de normatividad. Específicamente, cuando hablamos del ámbito educativo y más específico el ámbito de la examinación, esta ley tiene un apartado que va a definir
cómo se va a llevar el proceso de examinación o el proceso de exámenes de evaluación de las personas con discapacidad. Y entre algunos de los rubros que incluye este apartado, que se llama Testing Accommodations, lo que me establece es los tipos de exámenes que están cubiertos. Y los exámenes de admisión a las universidades para las carreras están dentro de esa ley, los exámenes incluso para posgrados están dentro de esa ley, los exámenes, allá se da mucho esto del credencialismo, quieres ser psicólogo, pues tienes que tomar una reválida para ser psicólogo, quieres ser maestro, un examen para ser maestro, también están incluidos aquí en esta ley. Y aquellos estudiantes que no terminen su escuela, su bachillerato, su nivel medio superior y que quieran acreditar ese nivel a través de un examen, que es el examen de equivalencia del nivel medio superior, pues también ese tipo de examinación está incluida en esta y está protegida en esta normatividad. ¿Cuáles son entonces esos acomodos para la examinación? Pues hablamos de braille, hablamos de letra agrandada, hablamos de programas que pudieran apoyar el relleno pues, de estas burbujitas que por lo general se utilizan en este tipo de exámenes. Hablamos también de programas en donde si lo que se requiere es un ensayo, si lo que se requiere es un discurso, pues que transcriba eso que está comunicando el examinado en un documento. Salones libres de ruido para aquellos pues, con deficiencias sensoriales, para aquellos con déficit de atención, por ejemplo. Accesibilidad a las estructuras, que pues, tiene que ver con que no haya barreras arquitectónicas. El aspecto de los medicamentos, el aspecto de las meriendas para algunas condiciones que así lo requieran. Entonces son los acomodos o los ajustes, las modificaciones que están contempladas en el proceso de examinación. ¿Y quiénes son elegibles? Bueno, aquella persona que tenga un diagnóstico médico, un diagnóstico de algún especialista, ¿verdad? En el caso de un psicólogo, puede ser un psicólogo, un especialista del habla, de la comunicación, un neurólogo, un psiquiatra, un pediatra, alguien que pueda certificar que la persona tiene una discapacidad, tiene una condición que a su vez impacta su proceso de aprendizaje, impacta su proceso de evaluación y necesita este tipo de acomodo o ajuste. Como bien lo comunicaba mi compañera Rita, el hecho de tener una discapacidad no automáticamente define y no automáticamente provee que se aplique este tipo de acomodo. Yo tengo una condición visual, pero si con lentes la corrijo, la ley me dice que yo no tengo derecho a este tipo de acomodos. Si tengo un problema de audición, pero con un audífono lo corrijo, no tengo derecho a este tipo de acomodo. Y es muy claro. Y a veces, pues, en el caso específico de Puerto Rico, que aplica igual, el programa de educación especial del Departamento de Educación, actualmente el 40% de la población de estudiantes de Puerto Rico está dentro del programa de educación especial. Y por ahí se están yendo todos los recursos, porque ¿qué ha pasado? Yo voy como padre con una certificación de que mi hijo tiene problemas visuales, lo registro en educación especial y me lo aceptaban, cuando realmente esa condición visual no estaba afectando su proceso de aprendizaje. Y a lo mejor otro que sí tenía una condición que impacta directamente su aprendizaje se quedaba fuera, porque los recursos ya estaban siendo utilizados por alguien que realmente tiene una condición, pero que ya estaba corregida o ya estaba al menos atendida, y que no significaba entonces que tenía que recurrir a ninguno de estos servicios. Entonces, por eso se han ido estableciendo este tipo de leyes y este tipo de normatividad para garantizar, número uno, los recursos, que son finitos en todos lados, no son ilimitados, y para garantizar que quien realmente lo necesita, entonces los tenga. Entonces, la elegibilidad está directamente ligada a la certificación de un profesional y de un especialista. Ni siquiera yo como maestro, que fui maestro de educación especial, puedo decir que por más que yo reconozca
reconozca ciertas características y pudiera decir que esta persona pudiera tener autismo, pudiera tener problemas visuales, problemas de audición, pero yo ni siquiera como maestro que estoy día a día con ese estudiante puedo hacer esa certificación, tiene que venir de un especialista. Y como vamos a ver más adelante, la elegibilidad también está ligada al programa de educación especial. En nuestro caso, el programa de educación especial tiene que certificar que así es. Y la documentación requerida pues está ligada a eso, ¿verdad? A documentación del especialista, pueden ser también ejemplos o alguna certificación de la escuela que este estudiante durante su formación básica, secundaria, tuvo A, B, C tipo de acomodos o ajustes razonables para la evaluación. El proceso y respuesta a la solicitud también está definida en esta ley, pues se pide que sea un proceso establecido, pues con unas fechas, que se le dé una respuesta dentro del marco del tiempo establecido. Y los informes de resultados. Aquí los resultados se emiten de la misma manera que se emiten los resultados de las personas que no tuvieron ningún tipo de acomodo. O sea, ese resultado, ese informe no va a tener una banderita, no va a tener una palomita, no va a tener un checkmark que diga que esa aplicación fue diferente. Bien, no prohíbe que se identifique el informe de resultados de una manera diferente. Muy bien. Y básicamente esa es la mención que quiero hacer desde la normatividad como uno de los ejemplos que nos pueden guiar en este proceso. Y aparte de ese, pues, están todas estas conferencias que se hacen a nivel internacional, auspiciadas por la UNESCO, por la misma ONU, por organizaciones internacionales que atienden esta temática y que entre expertos internacionales pues toman decisiones y pueden guiar este tipo de proceso. Muy bien, cuando hablamos ahora desde la práctica de cómo se hace, y hablando desde la organización que represento, el College Board, pues nosotros tenemos unos servicios que ayudan a los candidatos a recibir estos acomodos razonables, estos ajustes, estas modificaciones, para que sus puntuaciones en la prueba estén a la altura de sus habilidades y de sus capacidades. Hablamos de la equidad, y la equidad no es darle a todo el mundo lo mismo, sino es darle lo que cada quien necesita para que las condiciones sean iguales y puedan demostrar en la medida que se permita sus capacidades y sus habilidades. Bien, entonces eso es muy, muy, muy importante. Estudiantes que por condiciones visuales, auditivas, físicas, problemas de aprendizaje u otra condición, según comenta y dice la ley ADA, que fue la que acabamos de ver. Este proceso está ligado a la documentación del Departamento de Educación Especial, del Departamento de Educación. Como le comentaba, en Puerto Rico, dentro del Departamento de Educación hay un programa de educación especial que registra a todos los estudiantes desde el kinder hasta el nivel media superior con alguna discapacidad que impacte su proceso de aprendizaje. Y en estudios internacionales que he hecho, esto no pasa del 15%, lo más que he encontrado es un 15% de la población de estudiantes que pertenecen a un programa de educación especial, en Puerto Rico de un 40%. Y obviamente es muy difícil, después de haberle dado a alguien unos beneficios y unos privilegios y unos derechos a través de un programa de educación especial, decirle ya no los vas a tener. Y en ese proceso está el Departamento de Educación. Decirle a un padre de un niño con astigmatismo, pues que ya no va a estar en el Departamento de Educación recibiendo terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla, todo ese tipo de recursos, cuando realmente lo que tenía era una condición visual. Eso está siendo muy complicado, ya vamos como por el 35% de la población, y pues la idea es seguir ajustando y aplicando realmente la ley como tiene que ser. ¿Qué servicios están disponibles? A través de las recomendaciones que hace el College Board a las instituciones, la atención individual o en grupos pequeños, lo que la ley ADA también hablaba de grupos pequeños o libres de ruido, el tiempo adicional, los servicios de amanuenses o lectores,
los servicios de intérprete de señas, la tipografía agrandada e incluso la calculadora. Aquellos estudiantes con discalculia que conozcan el proceso, que entiendan este procedimiento matemático, pero que al momento de traducirlo, pues los números se le mezclan, los números van en otro orden, pero que conocen el proceso y lo pueden demostrar a través de una calculadora, pues es uno de los acomodos razonables permitidos. Muy bien, tenemos un proceso ya formalmente establecido, que es un formulario que se puede descargar a través de nuestra página, en donde se pone la información del estudiante, la información del especialista. Esto viene acompañado de la escuela con información del departamento del programa de educación especial. Nosotros tenemos un documento allá que cada uno de estos estudiantes tiene, que es el programa educativo individualizado. Entonces, esa serie de requisitos y documentos pues acompañan esta petición para procesarla y entonces autorizar a que así sea. Y del otro lado, pues tenemos una lista de las condiciones que están registradas y que están aprobadas dentro de la Ley de Educación Especial en Puerto Rico y federal como las que cualificarían para este tipo de acomodo. Hay una por ahí que se llama otros problemas de salud, o en algún lado tiene que estar. Entonces, si no está en esa lista, se coloca otro problema de salud y se evalúa de manera individual. Esto puede variar de país en país, estas clasificaciones varían. La idea, hay un comité ahora mismo para ver todo este tema. La idea es ir incorporándonos a estos movimientos internacionales que utilicen un mismo lenguaje. Pero por lo pronto, pues, aquí lo importante es que cada contexto, que cada institución, pues, aplique el lenguaje, ¿verdad?, que está conferido en sus políticas y en sus lineamientos. Muy bien. Y como consideraciones finales, es importante enfatizar que este proceso de la examinación es uno de los muchos criterios en los procesos de admisión. Y es muy importante y sabemos que tiene muchísimo peso y como tal hay que darle la importancia y hay que darle la dedicación que merece. Esta examinación tiene que estar relacionada a las experiencias previas del sustentante, muy importante. Si un estudiante ciego en sus 12 años previos nunca ha tocado un braille, pues no lo voy a examinar con un braille, con un examen braille, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Igualmente, si en el área para la parte de matemáticas nunca ha trabajado con plastilina, con moldes, con cosas concretas, pues tampoco le voy a poner cosas concretas y plastilina y moldes en el día del examen, porque en lo que averigua cómo trabaja, cómo funciona, pues se le fueron los 45 minutos o la hora y cuarto que se le da con tiempo y medio. Entonces, bien importante que todo esté ligado a las experiencias previas que ha tenido el estudiante, y para esto, pues, los especialistas, yo creo que es importante que provean las recomendaciones del tipo de ajuste, el tipo de acomodo que pueden tener estos estudiantes, cada uno desde su área. Y también, y para mí mucho más importante, que esté ligado a las experiencias futuras. Si yo voy a proveer de un acomodo razonable para el proceso de examinación, lo ideal sería que ese estudiante pueda contar con esos mismos tipos de acomodos una vez esté admitido y una vez esté en la carrera. Y aquí recalco que por lo general, las leyes, estas leyes que hemos hablado, aplican exclusivamente hasta la educación obligatoria, que por lo general es media superior. Muchas de estas leyes establecen que una vez entre el estudiante a niveles superiores, eso ya no aplica, o parte de esas cosas ya no aplican. Entonces hay que estar muy pendiente a eso, que las instituciones de educación superior, en el caso que haya una normatividad vigente, que haya unos reglamentos para el nivel previo, básico, secundario, muy probablemente no apliquen esas mismas leyes y esas mismas recomendaciones en los niveles universitarios y sean las propias instituciones las que tengan que establecer sus propios procesos. Pero bien importante que esto que suceda en el momento de la examinación
esté ligado a lo vivido anteriormente y a los acomodos vividos anteriormente y a lo que se le va a poder proveer una vez esté en su carrera. Otros elementos a tener en consideración, pues todo este proceso de información, de la inscripción, que desde ese momento pues haya oportunidad y que se puedan atender estas necesidades, el proceso de documentación, la accesibilidad a la infraestructura física o a la tecnológica. Ayer hablábamos que ahora las computadoras pues pueden ir leyendo y pueden ir dictando lo que se va haciendo, entonces que esto esté presente, y el recurso humano capacitado. Insisto que el recurso humano para mí es lo más importante, tiene que estar capacitado, tiene que ser sensible a las necesidades de la población, a las necesidades específicas, ¿verdad?, de cada una de estas condiciones y al propio proceso y a la finalidad del proceso. De mi parte es todo, muchísimas gracias. Luego de la excelente participación de nuestros panelistas, pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Vamos a irlas haciendo una a una y aquellas que se repitan pues las vamos a integrar en una sola. Esta pregunta está dirigida a la Máster Tamachiro. ¿El PAA se aplica antes o después de las fechas programadas a los aspirantes con discapacidad? Los aspirantes con discapacidad lo hacen en el mismo tiempo que el resto de las personas, solo que a ellos el proceso sigue en el mismo tiempo de todas las etapas del proceso de admisión, solo que van acompañados. Y el día de la prueba ingresan el mismo día, solo que por un lugar especial, y van a un lugar especial donde las aulas están acomodadas según las adecuaciones que necesita cada tipo de discapacidad. También para la licenciada Tamachiro, ¿cómo es una prueba para un ciego y para un sordo? Bueno, para una persona totalmente ciega, decir que Procene nos acompaña desde el momento de la inscripción. Ellos al ubicarlo llegan a un momento, ¿verdad?, en que definen realmente si la persona tiene un determinado tipo de discapacidad. En cuanto a las personas ciegas y a las personas sordas, ellos llevan un propedéutico donde los preparan con la guía de estudios, pero con la adecuación que se va a realizar, en el sentido de que se les explica cómo va a ser la prueba, todo lo que tienen que o van a utilizar o lo van a hacer el día de la prueba. Entonces nosotros tenemos lo que es un manual de adecuaciones que se trabajó, ¿verdad?, trabajó Procene y DCA para ver, según el tipo de discapacidad, qué tipo de adecuación se iba a realizar. O sea, las personas, por ejemplo, ciegas tienen un CD donde la prueba está en audio, toda la prueba. La persona lo que hace es escuchar y tiene un escribiente a donde le dice, ¿verdad? Bueno, es la opción A, B, C, D. El escribiente lo que hace es marcar. Para eso tiene un aplicador especial, ¿verdad? Y hay una persona especial que está supervisando toda esa aplicación. Para las personas sordas, tienen lo que es su intérprete de señas. Hay un examinador especial donde da las instrucciones y está el intérprete. Solo que, como se les dijo, se hace el acomodo en función del ambiente, pero no del contenido de las pruebas, ¿verdad? O sea, el intérprete no va a leer, interpretar la pregunta para poder dársela en señas. Hicimos un ejercicio de eso y no nos resultó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos personas que no tienen las mismas señas porque crecieron en ambientes distintos, aún que crezcan dentro del mismo Honduras, ¿verdad? Entonces hemos tenido un cierto problema ahí. Licenciada Rita, siguen las preguntas para usted. Bueno. ¿Cómo es la aplicación y si se toma en consideración las limitantes de las personas que padecen de esquizofrenia? ¿Cómo son las adecuaciones para las personas que tienen problemas de comprensión verbal
o sea, los sordos cuya lengua es el ESO y las personas con dislexia, ¿cómo se les aplica la prueba? Bueno, nosotros tenemos un manual donde ya están establecidos cuáles son los tipos. Muchos de ellos tienen tiempo adicional. Si ustedes vieron ahí, ¿verdad? Hay en la PA de 15 a 18 minutos, en otros son 20, dependiendo del tipo de prueba, ¿verdad? Y su estandarización, entonces tienen un tiempo adicional. Para las personas sordas, estamos viendo que yo creo que aquí tendríamos que tomar lo último que dijo el doctor Rodríguez Arroyo. Nosotros no podemos tener un tipo de aplicación con unas adecuaciones tan específicas, ¿verdad? Y después los admitimos y después ¿qué? Las personas tienen que tener un cierto nivel para poder funcionar en la universidad. En este momento, cuando nosotros definimos lo que eran ajustes razonables, ¿verdad? Decimos que esto no tendría que llevar a una situación extrema. Es cierto, tenemos que ofrecer todo aquello que podemos facilitar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas sordas o con las personas que tienen otro idioma como lenguaje materno, por ejemplo, los misquitos? Si nosotros hacemos pruebas en misquitos, va bien y lo pasa, cheque. Una vez que vaya a sus clases de generales, ¿qué va a suceder? Sus clases no van a estar en misquitos, ¿verdad? En el idioma misquito. Entonces, es como decirle, sí, lo vamos a apoyar en todo, pero después, cuando ya entran, bueno, ustedes vean y arréglenselas como puedan. Y eso me parece que más bien es injusto e irresponsable de parte de la universidad si hacemos eso. Yo quiero agregar algo en esto, y es ahí donde tal vez el Departamento de Rehabilitación ha adquirido esta responsabilidad como departamento, comunidad académica, de apoyar a Procene en primera instancia, porque pues es el programa que se ha dedicado por años y que con mucho esfuerzo todos sus colaboradores y todos los que han trabajado por este tipo de inclusión. Y aquí es donde también hablamos de la importancia de ese trabajo interdisciplinario y también como docentes. No solamente esperar que la universidad me capacite para poder atender a una persona con discapacidad en mi aula. También es importante esa clasificación de la discapacidad como tal para realmente hacer las adecuaciones, y para eso se necesita ese equipo interdisciplinario. Sabemos que ahorita no tenemos incluso respuesta para muchas cosas, pero sabemos también que al dar las condiciones pertinentes a las personas con discapacidad, a los aspirantes con discapacidad, van a empezar a venir más personas. Yo sé, y nos ha contado, por ejemplo, la licenciada Flora y todo el personal que está en Procene, cómo ellos han venido también dando esos pasos, no solamente en este proceso de admisión, sino en otros momentos también del estudiante. Por ejemplo, hablaban de las personas, las de baja visión. Todos podemos tener baja visión. Yo me quito los lentes y no miro, o sea, así. Pero hay personas que no tienen y que ni siquiera con los anteojos pueden llegar a ver. Y para eso está el equipo nuestro, y con la licenciada Flora nos encargamos de ir aula por aula y decidir también qué tipo de condiciones y qué tipo de discapacidad está teniendo, considerando ahorita la necesidad en sí de esa persona para hacer la prueba de admisión. Pero ya ahora la idea es ir acompañándolos en ese proceso de manera profesional para que podamos ir haciendo el proceso más científico, más adecuado, y que dentro de esa estandarización podamos dar esa oportunidad también de ingresar. Es como también a veces nos hemos encontrado con la disyuntiva. Quiero estudiar, por decir algo, medicina o terapia funcional. Nos hemos encontrado también con muchos estudiantes que quieren estudiar terapia funcional porque somos del área de discapacidad y piensan que en esa área van a ser aceptados y no discriminados. Pero también hay ciertas condiciones que tenemos que requerir como profesionales, ¿no?
Y esas son las cosas que también tienen que ir acompañadas de un proceso vocacional inclusive, también para ir haciendo estas adecuaciones en el camino y ir orientando y que la persona realmente egrese. Mucho que hacer, pero ese sería el ideal que pues, buscamos como institución. En esa misma línea que la licenciada Ethel menciona, hacen una pregunta acá que dice, ¿qué recomienda, dirigido a la licenciada Ethel, qué recomienda en el caso de las carreras de campo como ingeniería forestal, donde los estudiantes tienen que realizar prácticas en el bosque, caminando, y solicitan jóvenes con obesidad y discapacidad física? ¿Cómo no afectar los derechos de estos aspirantes? Bueno, y ahí es donde tenemos que reforzar la parte del cuadrito que les enseñé al inicio, porque yo creo que todos acá vamos a tener una discapacidad, todos vamos a tener limitaciones en algunas cosas o en algunas actividades, y eso también vamos viendo qué puede y qué no puede la persona hacer, ¿sí? Esto tiene que ser en base a estar enlazado inclusive con la vicerrectoría, la BOAE, ¿verdad? También tenemos que enlazarnos más allá de Procene. Procene está en BOAE, pero también tenemos que irnos enlazando en todo el proceso de acompañamiento con el estudiante y no solo estar en islas trabajando para mejorar la calidad de atención educativa a las personas con discapacidad. En estos casos no ha habido, todavía no se considera dentro de la discapacidad este tipo de problemas de salud como lo es la obesidad o otro tipo de discapacidades a veces que no las registran. Nosotros hemos tenido estudiantes que tienen una amputación en una de sus miembros inferiores o sus piernas. Ellos andan con su prótesis y no se registran como una persona con discapacidad, lógicamente porque no le impide absolutamente nada. Al ponerse la prótesis es como ponerme los anteojos, me quito esa discapacidad que tenía, ¿no? Pero definitivamente en algunas profesiones sí pueden ser una limitante, y es ahí donde se debería de ir evaluando también no solamente la discapacidad física como tal, sino también la discapacidad psicosocial que no se mira, y esas discapacidades son las que más difíciles incluso de aceptar están. Nadie acepta o muy poco se acepta que hay una depresión, que hay una esquizofrenia, que tengo un trastorno bipolar. A veces es más actitudinal también y no lo registran, entonces para nosotros es más difícil también poderles apoyar o darles las adecuaciones. Si me permite, yo creo que eso es algo que en la Dirección de Admisión se ha trabajado mucho con las carreras, más que todo cuando se ha trabajado la parte de lo que es este diseño curricular, ¿verdad? O esta renovación de este currículo, y generalmente lo que se manifiesta es, la carrera tiene miedo de poner límites para que no los acusen de discriminación o que se está contra los derechos de las personas discapacitadas. Por eso yo digo que hay que hacer un gran análisis, ¿verdad?, de realmente, si ustedes entendieron lo que era el concepto de ajustes razonables, si nosotros podemos mover dentro de nuestra formación en ese currículum aquellos aspectos que realmente pudieran estar imposibilitando para que una persona con una discapacidad pueda formarse como profesional de nuestra carrera, está bien, pero también tenemos que considerar y tener la responsabilidad de que si vamos a certificar a una persona como profesional, tiene que tener las competencias para ello, porque decir que estamos certificando a alguien que no tenga las competencias, luego salga esta persona pensando que las tiene y no va a servir allá afuera, es una irresponsabilidad nuestra. Yo creo que ahí sí podrían demandarnos y decir que no hemos actuado, ¿verdad?, en función de derecho. Entonces yo creo que hay que ver estas dos partes. Tenemos la misión de formar profesionales, aunque sea una persona con derecho, tenemos que ver realmente qué es lo que nosotros podemos hacer como unidad. Y ese es un trabajo que cada unidad debe de hacer. Como dice, es cierto, nosotros tenemos que
tener personas capacitadas. Cuando nosotros conformamos los equipos en admisión, en los centros regionales esto no se da solamente aquí en Ciudad Universitaria, se da también en los centros regionales, también se aplica esto. Tuvimos que capacitar a las personas de psicología, de BOAE y de admisión para la atención de estas personas, reconocer las discapacidades y saber qué adecuaciones o qué procedimientos teníamos que utilizar con cada uno de ellos. O sea, es un compromiso y eso también debe ser dentro del aula de clase. Por eso es que cuando hablábamos de que cuando una universidad o una institución quiere implementar la atención a los discapacitados, debe de proveer recursos y personal, recursos financieros y personal capacitado para eso. Bueno. Gracias. Pregunta para el doctor Rodríguez Arroyo. ¿En qué momento la PAA deja de ser un proceso enfocado en los resultados y se vuelve un proceso humano? Yo creo que en el momento en el que los propios resultados le den la oportunidad a la institución de utilizar precisamente esos resultados con el fin de llevar a cabo procesos previos a la admisión o durante la admisión que le permitan nivelar, atender unas oportunidades que se vean reflejadas de manera académica en los resultados del examen, a través de remediales, a través de programas de tutoría. Entonces, ese uso que se le pueda dar al resultado de la PAA, o sea, ya habiendo aplicado la PAA, yo creo que puede servir de mucho apoyo, tanto a las instituciones, que entonces me garantiza o pudiera garantizar que la atención a esas oportunidades, a lo que antes llamábamos debilidades en las diferentes áreas académicas, pues pudieran garantizar la permanencia y la culminación de ese estudiante de esa carrera, y para el propio estudiante tener la oportunidad de nivelarse y estar acorde a las exigencias y a las demandas de la propia carrera en el aspecto académico. La siguiente pregunta para la licenciada Rita y la licenciada Ethel. ¿Creen ustedes que en aplicación de la PAA, la UNA ha hecho todo en cuanto a las adecuaciones se refiere para personas con discapacidad? Y también hay múltiples preguntas relacionadas a si existe capacitación a los docentes de la universidad para realizar las adecuaciones curriculares en las diferentes áreas de estudio, como un seguimiento luego de la admisión. Bueno, como me dijo la licenciada que ella quiere contestar, sí va a contestar, ¿verdad? Pero como va directamente a lo que es admisión, lo que hemos estado haciendo en admisión, tal vez es posible que nos hagan falta muchas cosas más, pero si ustedes ven, siempre hemos intentado desde la primera vez dar una atención especial para las personas con discapacidad. Sabemos que nos falta una parte y esa se la voy a dejar a ella, ¿verdad? Pero hasta el momento que tenemos los recursos podemos realmente utilizarlos y aprovecharlos. En cuanto a lo que es qué cosa nos falta, sí. En la parte de capacitación, lastimosamente, nosotros no somos los encargados de la atención a las personas con discapacidad, sino que es Procene. Procene, yo sé que cuando hay un estudiante admitido con algún tipo de discapacidad, ellos van donde el docente y les piden que hagan cierto tipo de adecuaciones, pero como tal, la universidad no ha capacitado a sus docentes en la atención de los distintos tipos de discapacidad. Por buena suerte de algunos, muchos docentes son muy sensibles y tratan de hacer en lo que puede o en lo que se les sugiere que hagan, ¿verdad? Y algunos sí han tenido como mayor interés, han investigado y aplican más cosas, pero no es como una forma estandarizada de atención a lo que es el discapacitado. Y por ahí puede que nosotros tengamos esa deficiencia, pero ahí no es admisión, ahí es la universidad, un compromiso de la universidad.
Y hay otra parte que se la voy a dejar a ella porque sé que lo va a explicar mucho mejor. Vaya, Lencia. Bueno, en este sentido, también debemos de considerar primero que somos de las primeras universidades a nivel latinoamericano que estamos haciendo un proceso de eso. Yo creo que eso significa mucho. Y también el hecho de ahora estar apoyados no solo Procene como una isla, sino también que empezamos a hacer la sinergia con diferentes unidades académicas y en este caso nosotros como Departamento de Rehabilitación, hay una retroalimentación cada vez que estamos aplicando las pruebas. Y por lo general estamos siendo ya las mismas personas, estamos conformando un equipo multidisciplinario, bueno, ahora y tal vez un poco más a nivel interdisciplinario porque estamos con las que tenemos acá en Ciudad Universitaria. De hecho, ya este año que hemos hecho la PA por segunda vez apenas, llevamos la segunda vez en el edificio de Ciencias de la Salud. El equipo que está recibiendo la documentación y supervisores son psicólogas. Luego también los aplicadores, tenemos personal profesional, tenemos terapeutas funcionales, terapeutas físicos, fonoaudiólogos, tenemos también una neuropsicóloga inclusive que más se dedica a la aplicación en los problemas de todas estas que mencionaban a nivel también intelectual. Estamos teniendo candidatos con déficit cognitivo y esto pues también antes no pensábamos que una persona con un, digámoslo así, un número, un CI, un coeficiente intelectual bajo pudiese haber ingresado a la universidad y ahora sí lo estamos haciendo. Y en base a esas observaciones nuestras, también se van haciendo las modificaciones pertinentes en cada uno de los procesos. Y ahora pues también esta relación con el College Board en este proceso, hemos hablado con ellos y también vamos viendo qué dificultades estamos teniendo. La primera vez que incluso apoyé a Procene directamente en la PAA, pues era difícil lo que hablaba la licenciada Tamachiro, el busito, trasladarlo. Hay que empezar incluso desde enseñar cómo empujar una silla de ruedas, cómo guiar a una persona ciega. Todo el mundo generalmente agarramos el brazo y lo jalamos, y eso no es así. Desde allí empieza esa parte de procesos que hemos ido mejorando y que yo sé que Procene pues está haciendo y ha hecho esa labor también. Y hay que acercarse a este programa. Estamos nosotros en su momento también asesorando este tipo de trabajos. Pienso que la primera parte no es esperar, e insisto esto, no es esperar que la universidad me dé. Yo también tengo que buscar, porque es como que a mí me digan, capacítenme solamente en este tipo de pacientes. Cada persona es diferente, aunque tengan el mismo diagnóstico. Nunca deja uno de aprender. Entonces creo que más que estar esperando que la universidad me capacite, debo yo también como docente enfocarme en una primera cosa. ¿Qué competencias quiero generar en esa persona? ¿Será igual? ¿Le voy a enseñar de la misma forma que otros? Tal vez no, pero igual es en los demás estudiantes, no todos nos aprenden igual y hacemos adaptaciones. Entonces, ¿por qué nos fijamos en ese estigma de solamente es una persona con discapacidad, ya no puedo atenderla, ya no sé cómo hacerlo? Pero lo hacemos con otras personas que tal vez son más, nosotros nos pasa mucho, tenemos más deficiencia en la parte teórica porque somos muy prácticos. Entonces a los muchachos que les va mal en la teoría, les va excelente en la práctica. Y nosotros vamos haciendo ese tipo de adecuaciones. Claro, hay capacitaciones y sobre todo, pero creo que más la primera capacitación que uno debe buscar es ¿cuáles son las discapacidades? ¿Qué dificultades hay? Y es informarse, es educarse uno también en esas discapacidades para saber qué tipo de adecuaciones puedo dar. Y acompañarnos de nosotros como profesionales, estamos en toda la disposición de apoyarles en este sentido y también del Departamento de Rehabilitación propiamente dicho y también con Procene de la mano, porque sí, pues hay adaptaciones que requieren ya pues una preparación del docente, ¿sí? Pero esto lo vamos a ir teniendo, ya la tenemos que ir
también agarrando como una cosa un poco más natural, más del diario vivir. No podemos seguir solamente diciendo, ay, tengo una persona con discapacidad en el aula y no sé qué hacer, y tengo miedo y me bloqueo, ¿sí? Entonces hay también de parte mía, puedo ir a estas instancias. Definitivamente este ha sido un tema de mucho interés. Ya nos encontramos en el cierre de las preguntas. Nos dirigimos al doctor Arroyo. ¿Cuál es el apoyo que recibe la UNA del College Board para el tema de adecuaciones inclusivas? Quiero empezar reconociendo la UNA como una de las 2 instituciones en América Latina, de las cientos de instituciones que atendemos, que tiene un programa y un proyecto institucional tan bien establecido, tan bonito y tan sensible como el que tiene. Así que muchas felicidades por eso y el reconocimiento público. Gracias por reconocer. Sí. Tengo instituciones que el día del examen es que se enteran que van a recibir un estudiante ciego, un estudiante sin extremidades. A ese nivel está de virgen, por llamarlo de alguna manera, ese campo en muchos otros contextos. Así que de nuevo, muchísimas felicidades por estas iniciativas y por estos proyectos. Y el apoyo es mutuo. Definitivamente nosotros, como le comenté, estamos en proceso de revisar todas estas políticas, de revisar todos estos procedimientos, y es mutuo porque nos vamos a apoyar en ellos, porque son los que están en el campo, son los que están 3 veces al año recibiendo a los estudiantes, viendo lo que funciona, viendo lo que no funciona, y entonces va a ser recíproco el apoyo. Por lo pronto, pues lo podemos apoyar con estas guías que parten de una normatividad, de unas políticas públicas, para que puedan tomar de ahí lo que se pueda aplicar, lo que es aplicable al contexto. Yo soy de los que pienso que no hay que inventar el hilo negro si ya existe, pero tampoco podemos replicar exactamente lo que se está haciendo en otros lados, sino que contextualizarlo a nuestra realidad. Entonces, nuestra guía, nuestro apoyo en este momento es ese, ser guía, proveer de estándares, proveer de cosas que se han estado haciendo para que aquí entonces las contextualicen y las apliquen. Pero créanme que el apoyo es mutuo, y más de aquí para acá. Ya la licenciada Ethel nos habló mucho de la relación que existe entre Procene y su departamento, pero voy a leer este comentario que nos hacen, que debe fortalecerse Procene en el apoyo a las personas en lo que respecta a la lectura de libros, sobre todo las personas no videntes. Y última pregunta para la licenciada Ethel. Con la experiencia que ha tenido en este campo, ¿ha tenido algún caso de rechazo para un aspirante por no contar con las condiciones adecuadas? Si nos puede contar un poco algún caso en específico. Bueno, no comprendo bien la pregunta en sí, pero entiendo que es un estudiante, si hemos recibido como terapia funcional, un estudiante con una discapacidad, sí. Y más las personas con algún tipo de problema visual, sobre todo ciegos, o incluso problemas visuales ya más progresivos. Entonces, lo que no hemos rechazado nosotros en sí, sino que muchas veces el mismo estudiante, antes de existir todos estos procesos de admisión, también no es algo tan reciente, y en conjunto con Procene hemos visto también la necesidad de hacer esa parte de orientación vocacional a las personas, a los aspirantes con discapacidad. Vuelvo a lo mismo, como decían, quiero estudiar cierta carrera porque me siento identificada por mi discapacidad. Ocurre y puede ocurrir mucho. O a veces hasta lo mismo que en cualquier otra familia, por tradición familiar. Las condiciones son exactamente las mismas, los motivos, los intereses son los mismos de una persona con discapacidad a una persona que no tiene discapacidad.
Sí, lo que hemos hecho, y vuelvo a recalcar, en conjunto con Procene, porque nos vimos en esa necesidad, seremos del área, pero no somos expertos tampoco en toda la incorporación de las personas y adecuaciones curriculares. Quienes son nuestros expertos es Procene, y a ellos es que debemos de apoyar también como unidad académica de psicología, de pedagogía, de etcétera, y podemos ir haciendo una sinergia también entre todos, porque es poco personal para la necesidad que puede ser, se puede presentar. Y con ellos llegamos a una conclusión, incluso hemos tenido acercamiento antes de que el estudiante decida ingresar a nuestra carrera, en donde se le muestra qué es lo que hacemos, porque también tenemos una gran desventaja. Todo el mundo quiere estudiar terapia funcional porque cree que va a aprender a hacer masajes. Y solo masajes, pues solamente es una clase la que llevamos de masajes y no, o sea, no. O también padres que ingresan porque tienen hijos con discapacidad y creen que también estudiando la carrera, si bien es cierto, va a ayudar mucho, pero al final se terminan dando cuenta que no era un motivo principal, ¿no? O sea, si hay un interés y hay esa parte humana que siempre nos llama. Y en este caso, pues Procene nos ha ayudado a detectar estos estudiantes. Tenemos una orientación que no está ahorita formal, pero le hacemos una inducción propia a esa persona según su discapacidad, donde le mostramos qué es lo que realmente hacemos. Lo llevamos a nuestras instalaciones, conocen de nuestra labor, pueden compartir con nuestras experiencias y ellos al final terminan decidiendo si estudian o no estudian. En la mayor parte de los casos se dan cuenta que no, pues hay limitaciones que no las podemos adaptar. Como decía la licenciada, no hay adaptaciones razonables. ¿Sí? Incluso en las mismas prácticas, por ahí hacían prácticas en los bosques o en otros lados, yo le digo en el hospital escuela, donde tiene que subir gradas posiblemente, donde hay microbios, donde hay que seguir reglas de bioseguridad, donde voy a ir a trabajar, por ejemplo, Hospital María, con niños muy específicamente. Entonces, no nos podemos olvidar de las competencias que nosotros queremos generar con nuestro plan de estudio o con durante la carrera, y eso es lo que tienen que tener muy claro también las personas, y a veces por la desinformación no lo hacen. Y nosotros ahorita tenemos nuevos criterios de admisiones en donde hay un taller inductorio de inducción obligatorio. El que no tome ese taller no puede aspirar a nuestra carrera, es decir que ya nosotros ahí le damos todas estas y como una orientación, y al final él va a decidir si opta o no por la carrera, más otros requisitos, pero el taller de inducción está siendo ya obligatorio. Sí, muy ligado a eso, yo creo que hay dos componentes que les pueden ayudar mucho como institución a guiar a los propios estudiantes en la toma de decisiones. Generalmente todos, en algún momento, y me incluyo, por eso estudié biología, queremos ser médicos, abogados o ingenieros, ¿verdad? Esas como que son las únicas tres carreras que existen mientras estamos en secundaria. Pero hay mucho más allá. Hay cuestiones de educación relacionadas con estas tres áreas, hay cuestiones de administración relacionadas con estas tres áreas, hay cuestiones sociales, psicológicas relacionadas con estas tres áreas. Entonces creo que con una orientación vocacional previa, porque a lo mejor hay cierto interés, hay cierto deseo de ser médico, pero es que uno conoce que dentro de la salud, más allá de ser médico, hay muchas otras cosas que sí puede hacer. Entonces, un proceso de orientación vocacional previo que le abra el panorama de todo lo que hay allá afuera y que puede servir para aportar a ese campo de la manera en que lo quiere, va a ser muy útil. Y por último, el área del mercado laboral. No podemos divorciarnos de que el mercado laboral es el que define qué es lo que necesita. Bien, a veces, ahorita mismo mencionamos que los acomodos que se le den en el proceso de admisión y de examinación tienen que estar ligados a su carrera, al tránsito por la carrera. Voy más allá, al mercado laboral, porque podemos hacer las adecuaciones dentro del tránsito de la carrera, pero ese mercado laboral es el que me define qué habilidades, qué destrezas físicas, motoras, emocionales, de aptitudes, de actitudes.
Entonces vamos a ese mercado laboral para que me lo defina, para yo incluirlo en mi perfil de egreso, en mi perfil de ingreso, y que sea el estudiante que choque con esa realidad laboral y defina si verdaderamente está y va a poder cumplir con esas demandas y esas exigencias laborales. Y junto con esta orientación vocacional, pues guiarlo a otras alternativas en el caso de que no pueda cumplir con esa demanda laboral que se va a enfrentar en 4, 5, 6 años más adelante. Y cerramos esta tanda de preguntas y respuestas con la licenciada Tamachiro.